Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestro culto virtual de domingo. Dios me los bendiga grandemente. El Señor esté protegiendo sus vidas de una manera especial, bendiciéndolos con su gracia, con su misericordia y con su paz. Permítame esta mañana compartir juntos, continuar con la serie que hemos iniciado el anterior domingo, que hemos titulado Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y permítame iniciar con una oración. Acompáñeme por favor, ahí en la casita donde usted se encuentra. Acompáñeme en esta oración al Señor. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites de compartir, Señor, tu palabra, Señor amado. De poder, Señor, aunque no estamos en un solo lugar, Señor amado, reunidos, estamos, Señor, en un solo espíritu, Señor, en un solo sentir, buscando de ti, Señor. Y Padre bueno, en esta hora yo quiero pedirte que seas tú hablándonos, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor amado, de tal forma, Padre bueno, que seamos hallados como tierra fértil, Señor, en la cual cae, Señor, la buena semilla, que levanta árbol, que da fruto a 100 por uno. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, usándome como instrumento útil en tus manos, Señor. Yo reconozco una vez más, Señor, que sin ti nada soy y nada puedo hacer, Señor. Por eso te pido, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, Señor amado. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a tu pueblo, Padre bueno. Padre, yo renuncio, Señor, a mis preceptos, a mis conceptos, para que seas tú, Señor amado, para que sea tu palabra fluyendo en esta hora, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Acompáñenme, por favor, abra su Biblia. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta preciosa porción de la Escritura, esta preciosa carta que escribe el apóstol Pablo, una de las cartas conocidas como cartas desde la prisión, porque él la escribe cuando se encontraba prisionero. Y habíamos mencionado el anterior domingo de que es una carta que nos revela la madurez a la que había llegado el apóstol Pablo. Dice más adelante, miren, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino dice que hago esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice, me enfoco, prosigo a la meta que está en Cristo Jesús, mirando hacia adelante, dice la palabra del Señor. De tal manera que el apóstol Pablo había llegado a un escenario en su vida, permítame insistir, en un momento de madurez en su vida
y en su corazón, de tal manera que el apóstol Pablo estaba mencionando de que él había llegado al momento de poder comprender y entender de que en todo y por todo él estaba enseñado. Dice la palabra del Señor así, de tal manera que el apóstol Pablo se había puesto en un escenario, en una situación, mencionando de que él se encontraba en un proceso de, como dice aquí al principio, en un proceso de perfeccionamiento, que estaba siendo perfeccionado continuamente en su vida. Él había llegado a ese momento de poder entender que cada escenario en su vida le permitía crecer en el Señor. Y es por eso que dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero permítame, en estos primeros versos vamos a encontrar escenarios muy importantes de la palabra del Señor que debemos de entender para poder comprender esta proposición que nos hace el apóstol Pablo. Miren, ya finalizando la carta, el apóstol Pablo dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y aún antes dice el apóstol Pablo: gozaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mira, mi amado hermano, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses. Si bien él estaba viviendo un escenario muy difícil en su vida, estaba prisionero en ese momento, preso, él se encontraba más bien, permítame decir así, consolando a los filipenses, hablándole a los filipenses para que ellos pudiesen, dice el apóstol Pablo, no estar más tristes, sino que puedan gozarse, porque él estaba experimentando el gozo del Señor. No era que era un escenario fácil de vivir, mi amado hermano, el que él estaba viviendo. Él se encontraba prisionero en un escenario en prisiones, las del siglo I, terribles prisiones, de tal manera que no estaba hablando de comodidad, no estaba hablando de escenarios fáciles de vivir. Nosotros en esta cuarentena en la que estamos viviendo ahora, estamos en la comodidad de nuestro hogar, de la compañía de nuestra familia, de poder acercarnos al Señor aún como familia. Él se encontraba en un escenario difícil en su vida. Él estaba prisionero con todas las restricciones que implicaban el caso. Pero permítame mencionar lo siguiente. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta, él elige en la salutación una manera de presentarse. En otra carta se presentó como apóstol de Jesucristo, pero en esta carta, en la carta a los filipenses, de todas las credenciales que él podía utilizar, él utiliza una credencial que estaba significando la madurez a la que él había llegado espiritualmente, caminando con el Señor. Dice, no que yo lo haya alcanzado, sino que la gracia de Dios está conmigo, ayudándome. Y aquí es donde va y armoniza con esa otra proposición que dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora permítame, leamos juntos nuevamente, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 1. Miren la salutación, miren la credencial que él utiliza. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Sabe qué es la palabra? En el original, cuando se escribe, tenía un impacto muy importante, porque utiliza la expresión doulos, que sí quiere decir esclavo. La traducción al español muchas veces ¿cómo puedo decir? Nos limita en el alcance, porque a veces no permitimos que esa palabra tenga el impacto que tiene en el original. Y cuando digo no permitimos, porque la palabra se ha ido diluyendo en el tiempo, porque significa lo mismo, pero la palabra tal vez en el español que nos va a ayudar a entenderlo con la más cercana similitud es la palabra esclavo.
doulos quería decir esclavo. Era un escenario en el que estaba el Señor. No era alguien que estaba prestando un servicio solamente al dueño, al amo, al Señor, que podía tener libertad de decisiones. No, está Pablo comparándose, poniéndose en el escenario del esclavo. El esclavo no era dueño de su vida, no era dueño de lo que hacía. Había una completa y absoluta dependencia del amo, y el amo decidía la vida del esclavo. Ahora permítame mencionar lo siguiente, mi amado hermano. Lo que está queriendo significar el apóstol Pablo es que aquello que había acontecido ahí en el Edén con Adán y Eva, él estaba caminando, es lo que está transmitiendo. Él está caminando para llegar a ser a la estatura de un varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que vivió en perfecta armonía y sujeción con el Padre. Así menciona la palabra del Señor, de tal manera que aquí nosotros estamos viendo un escenario muy importante a entender en nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y con Eva? Ellos decidieron vivir de manera autónoma, independiente de Dios. Ese fue el problema. Ese fue el pecado, en realidad, la esencia de su error. Que ellos lo que decidieron fue vivir independientemente. Estaban tomando la decisión. Cuando la serpiente les dice, van a conocer el bien y el mal y van a ser semejantes a Dios. De tal manera que la decisión de ellos estaba en lo profundo. Estaban ellos diciendo, nosotros queremos vivir de manera independiente, queremos tomar nuestras propias decisiones, vivir sin Dios. Y ahora permítame decir lo siguiente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que todo lo que va a explicar a continuación tenía que ver con esa misma decisión del principio. Si yo quiero o no quiero vivir en armonía, vivir en comunión, vivir en intimidad con Dios, con nuestro Creador, mis amados hermanos. Y mire lo que dice la palabra del Señor, cómo lo va desarrollando el apóstol Pablo de una manera muy especial. Permítame leer nuevamente. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me junto sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Aquí el apóstol Pablo menciona algo muy especial, es muy importante, que lo va armonizando y lo va estructurando de una manera muy especial. Dice el apóstol Pablo que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es importante entender, mi amado hermano? ¿Qué es lo que está enseñándonos esta carta en toda su armonía? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a los filipenses? El Señor a los filipenses por mano del apóstol Pablo, que ahora alcanza a nosotros esta bendición al leer esta carta de parte de Dios a su pueblo. ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando? Que cada escenario que nosotros vivimos como hijos de Dios es un escenario, mi amado hermano, de perfeccionamiento. El apóstol Pablo le está diciendo, esto estoy seguro y esto siento en mi corazón, y me justo sentir que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo. Ahora permítame decirle algo, mi amado hermano. Estuvimos mencionando allá del Génesis, escenarios del Génesis, cuando cayó Adán
Adán y Eva, cuando ellos fallan, la palabra del Señor nos revela de que ellos experimentaron un escenario bien difícil. Viene la consecuencia del pecado. Y dice la palabra del Señor de que cuando el Señor le habló a Adán y a Eva, les dice: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero de este árbol del huerto, del árbol del bien y del mal, de este árbol no van a comer, porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Y la palabra del Señor nos menciona que luego de que ellos caen, y hemos explicado ya cuál es la esencia del problema, cuando ellos caen, dice la palabra del Señor que el Señor estaba paseándose en el jardín y entonces llama a Adán, y Adán estaba escondido y le dice: Señor, tuve miedo y me escondí. Y el Señor les dice a ellos: nos vimos desnudos, dice. ¿Y quién les enseñó? Dice. Y Adán le dice a la mujer: que tú me diste, me dio a comer del fruto que estaba prohibido. Pero permítame, mi amado hermano, armonizar a dónde estamos queriendo llegar. La palabra del Señor menciona y dice, el Señor les va hablando a Adán y a Eva, y llega al punto en el que dice la palabra del Señor, que el Señor les dice que la tierra iba a caer bajo maldición por lo que ellos habían cometido. Permítanme, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque a veces hay mucho la pregunta en este tiempo, ¿verdad? De poder entender qué es lo que está aconteciendo. ¿Por qué será que apareció este virus? ¿Por qué será que está apareciendo este escenario? Incendios, plagas como langostas que en el África, y incendios aquí. Nosotros en nuestro mismo país hemos tenido un terrible incendio en la Chiquitanía, y también en otros países han experimentado incendios terribles. Y permítame decir, y otros tipos de escenarios naturales. Ahora permítame explicarle lo siguiente, mi amado hermano. Desde aquel día en el que el Señor le dice a Adán y a Eva que la tierra estaba cayendo bajo maldición, acontece lo siguiente, mi amado hermano. A partir del pecado de Adán y Eva hay una consecuencia, también la muerte. Dice que también la naturaleza está bajo corrupción. Quiere decir que la naturaleza también está experimentando la muerte. Y esto es algo que muchas veces no es fácil de entender. Y es que lo que aconteció en lo espiritual se va reflejando también en lo natural. Permítame explicarlo de esta manera, mi amado hermano. Quiere decir lo siguiente: el pecado trae consecuencias también al escenario natural, también a la naturaleza, por las consecuencias mismas del pecado. Uno en un escenario espiritual, pero tiene un impacto también en lo natural. ¿Qué estoy tratando de decir, mi amado hermano? Si usted me pregunta, pastor, y esto es un castigo de Dios, voy a decirle lo siguiente: es parte del juicio de Dios, de la sentencia que Dios dio allá en el huerto del Edén sobre la tierra, mi amado hermano, que también dice que gime, clama, esperando también su restauración. Va a haber un momento que también la naturaleza, la tierra va a ser restaurada, pero mientras tanto va sufriendo también los efectos de la muerte. Pero permítame mencionarle lo siguiente, a donde quiero llegar para poder entender este escenario, mi amado hermano. Lo que estoy queriendo significar es que el Señor Jesús nos profetizó, nos advirtió de que esto iba a acontecer. El Señor dijo que en los finales días iban a escucharse de guerra y rumores de guerra, dijo el Señor. Que iba a haber todos estos escenarios, se iba a escuchar de pestes, se iba a escuchar de que se iba a levantar nación contra nación, terremoto, y solo iba a ser el principio de dolores, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender, mis amados hermanos? Debemos entender que cuando acontece todo esto es algo que ya está escrito en la palabra del Señor que va a acontecer. Lo que estamos viviendo está escrito, va a acontecer, y nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos para que cuando empiece a acontecer nosotros podamos discernir de que estamos en los tiempos finales, de que debemos prepararnos. Ahora permítanme decir lo siguiente, mis amados hermanos:
Aquí la palabra del Señor nos enseña que para los hijos de Dios todos estos escenarios van a ser traídos para nuestro perfeccionamiento. Como dice aquí la palabra del Señor, aquel que empezó la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Voy a decirles algo más. Considero a la luz de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra que Dios permite que esto acontezca por misericordia. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque el pecado, dice, y al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es importantísimo de entenderlo, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque nunca habíamos visto multiplicarse la maldad como se ha multiplicado en estos tiempos. Dice que será como en los días de Sodoma y Gomorra, y hemos podido experimentar escenarios de ese tipo. Escenarios que estamos viendo las perversidades como en Sodoma y Gomorra, que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y eso, mis amados hermanos, va trayendo, permítame decir así, el Señor nos va mostrando que el pecado va trayendo una destrucción, va trayendo consecuencias también en lo natural. Y como el pecado se ha multiplicado en lo natural, también vamos a ver la consecuencia del pecado de la humanidad, mis amados hermanos. Y yo les decía, esto, la palabra del Señor dice que Dios lo permite por misericordia. Y aquí permítame insistir ahora. Lo permite por misericordia, ¿en qué sentido? Por los que le conocen y por los que no le conocen, mi amado hermano. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Para los que le conocen, esto se convierte, mi amado hermano, en, permítame decir así, en un toque de trompeta de nuestro capitán, de nuestro general para la batalla. Entender, mi amado hermano, que nosotros aquí estamos solamente de pasada. Pero muchas veces, como decía mi abuelito, están hechos los quedados, digamos, ¿no? Como si nos fuéramos a quedar. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Lo que debemos de entender nosotros cuando le digo que el Señor lo hace por misericordia. Usted dirá, pero es un poco contradictorio, parece hasta paradójico. ¿Cómo sería un escenario de misericordia si es que estamos viendo tanto dolor, gente muriendo? Permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. Cuando acontece esto que dice la palabra del Señor, que va a acontecer a consecuencia del pecado desde Adán hasta el día de hoy de la humanidad, que va a traer estas consecuencias, les digo por misericordia. ¿Por qué? Porque estos escenarios, si no acontecieran, la gente no tendría la oportunidad de poder detenerse. Nosotros como hijos de Dios y los que no conocen también, detenerse a qué, mi amado hermano, a poder examinarnos a nosotros mismos, a poder arrepentirnos. Dice la palabra del Señor. El profeta dice, ¿sabe qué? Revelando la expresión de Dios. Miren, cuando yo mandé las plagas de la langosta y ustedes no se arrepintieron. Y cuando yo mandé terremotos, no se arrepintieron. Y cuando yo mandé epidemias, no se arrepintieron. ¿Qué sabe qué está diciendo la palabra del Señor? Cuando Dios permite que todo esto acontezca, es un llamado a la humanidad, es un llamado al ser humano a arrepentirse y a volver de sus pecados, de sus pasos en arrepentimiento y venir al Señor arrepentidos, mis amados hermanos. ¿Y por qué le menciono y le digo que es un escenario de misericordia? Porque esto que está aconteciendo, mi amado hermano, nos permite detenernos. A nosotros como iglesia también nos permite detenernos. También es parte, mi amado hermano, para nosotros, no de una sentencia, porque dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación, pero para nosotros se convierte en parte de nuestra purificación, en parte de nuestra refinación, como si fuéramos oro. Entramos también en prueba, en corrección, no para destrucción, sino para edificación, dice la palabra del Señor.
Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren, yo quisiera tocar un punto aquí especial de la palabra, luego de haber dicho lo que hemos dicho, y permítanme puntualizarlo. Lo que estoy queriendo decir, mi amado hermano, es que el Señor ha permitido que estemos viviendo, y Él lo escrito está, para que nosotros podamos volvernos en nuestros corazones, como familias, como hijos de Dios. ¿Y sabe para qué? Para que el que no le conoce tenga la oportunidad al ver lo que está pasando, lo frágiles que somos. Somos como la hierba que en la mañana está y al anochecer ya no está. Es, mi amado hermano, es un escenario de misericordia para que nosotros como iglesia tengamos también misericordia de aquel que no le conoce, que podamos predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, mi amado hermano. Tal vez ahora que estamos encerrados, tal vez el enemigo pensó que de esa manera va a detener a la iglesia, pero permítame decirle algo, la iglesia también está despertando por la misericordia de Dios y estamos inundando también las redes sociales con la palabra del Señor, y la palabra está llegando tal vez donde no llegaba en otro momento, por esta oportunidad que Dios da de que los que no le conocen puedan conocerle. Y permítame decir lo siguiente, mis amados hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este verso más, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué es importante de entender, mi amado hermano? Todo lo que Dios hace y permite que acontezca, mis amados hermanos, el Señor tiene la pasión del Señor no ha cambiado. Y Él sigue con la pasión por el que está perdido, mi amado hermano, por ese ser humano que Él creó, por la humanidad que Él creó. Y Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros, por usted, por mí, mi amado hermano. Y hay muchos que no han escuchado, que no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, y otros que hoy pueden tenerla, y ustedes es la herramienta que Dios quiere utilizar. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Quiero que sepan que esto que me ha acontecido, que pareciera que es toda una contingencia, que es todo un escenario difícil, más bien ha redundado, dice, más bien ha sido para progreso del Evangelio. ¿Sabe qué significa? Se ha predicado el Evangelio. Más adelante leímos hace un poco que dice de que unos predican para aumentar mis tribulaciones, pero otros lo hacen por amor. Pero él dice, ¿sabe qué? Ya sea por contención o por verdad, la palabra del Señor está siendo predicada. Y en eso me gozo, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe qué es importante de entender? Nosotros como iglesia debemos despertar, mis amados hermanos, mis queridos y amados consiervos, debemos despertar en lo que dice la palabra del Señor, que debemos nosotros ser ese instrumento, como dijo el Señor, vosotros sois luz en las tinieblas, que podamos ser cada uno luz en medio de las tinieblas. Ahora nos toca hacerlo desde nuestras casas, desde la cuarentena, pero tenemos la tecnología para llegar a nuestros amigos, para llegar a nuestros parientes, para llegar a nuestros familiares que tal vez no conocen de Dios, y podamos nosotros predicarles la palabra del Señor. Podamos aún compartir estas prédicas, pueda llegar a alguien que no conoce al Señor. Y permítame decir lo siguiente, mi amado hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y aquí hay algo muy importante de entender. Hay tres conceptos ahí que el apóstol Pablo utiliza. El amor, dice la ciencia y el conocimiento. Dice el que ustedes abunden en amor, dice cada vez más y más en ciencia y en conocimiento. Y las expresiones que utiliza el original son muy especiales,
Porque tiene que ver con lo siguiente, mi amado hermano, que nosotros vamos hoy día a poderlo entender, poner toda nuestra atención en lo que vamos a mencionar. Y dice así la palabra del Señor. Aquí está hablando del amor ágape. Esa es la expresión que utiliza en el griego. Cuando dice ciencia, utiliza una expresión que es epignosis, que quiere decir, epi quiere decir sobre, y gnosis quiere decir conocimiento. Entonces es una expresión bastante especial utilizada por el apóstol Pablo, porque no utiliza gnosis, que sería el conocimiento. Y luego vamos a ver la siguiente palabra que está utilizando el apóstol Pablo, que nosotros aquí la tenemos como traducida como conocimiento, pero es aisteseis, y esa palabra quiere decir discernimiento. Ahora permítame explicar un poquito, mi amado hermano. Cuando dice epignosis, quiere decir sobre el conocimiento, quiere decir va más allá del conocimiento. Y eso tiene que ver con saber o tener más que las reglas o los principios en nuestro entendimiento. Tiene que ver con experimentar. Por eso se tradujo como ciencia, porque la ciencia tiene que ver con experimentar el fenómeno. Quiere decir tener el conocimiento por la experiencia, no solamente la teoría, sino que poder tener la teoría y la práctica. Por eso es que aquí está traducido como ciencia. La epignosis tiene que ver con lo que yo he tenido ya, lo que ya he aprendido como reglas, como conocimiento, como instrucción en mi vida. Ahora yo lo estoy poniendo por práctica, lo estoy haciendo parte de mi vida. Pero lo que está armonizando el apóstol Pablo es el amor que nosotros tanto hemos predicado en la congregación, que tiene que ver con el gozo, la paz, los frutos del Espíritu. Gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Todos los frutos del Espíritu, dice la palabra del Señor aquí. La epignosis tiene que ver con no solamente saberlo, sino vivirlo. Y ahora permítame decir lo siguiente. En esta armonía tiene que ver, la epignosis tiene voy a decir así, tiene un enfoque que va más hacia lo espiritual. Quiere decir al escenario de nuestro espíritu. En el espíritu, voy a decir así, con nuestro espíritu, en el espíritu. Quiere decir, una comunión entre el espíritu nuestro y el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que la palabra del Señor aquí nos muestra un escenario muy especial. Quiere decir, yo voy a vivir, la epignosis tiene que ver en mi área espiritual, poder tener los conceptos, los conocimientos, pero vivirlos. Quiere decir que yo voy a vivir el gozo, yo voy a estar experimentando el gozo, la paz, la paciencia, van a ser parte de mí ahora en el Espíritu Santo de Dios, como un regalo de Dios. Y cuando dice y en conocimiento, hay tiene que ver con discernimiento. Esto ya va y toca el área del alma. Tiene que ver con la decisión. Tiene que ver, por eso se traduce como conocimiento. Tiene que ver con mi intelecto. Tiene que ver con el área de mi alma, de decidir. ¿Y decidir cómo, mi amado hermano? Puede que yo tenga las condiciones que las tenemos como hijos de Dios para vivir en amor, pero decido no hacerlo. Y permítame hacer algo práctico ahora. Creo que estamos en un escenario, por eso dice la palabra del Señor, para que aprobéis que es lo mejor. Y nosotros estamos en un escenario viviendo ahora en el que podemos aprobar qué es lo mejor, mi amado hermano. Ahora estamos en una cuarentena, viviendo, como les digo a veces a los adolescentes, es como un partido de fútbol. Es muy corto tiempo, con mucho roce. Por eso que ahí se ve el temperamento de las personas, quién tiene el dominio propio, etcétera, ¿verdad? Aquí en el escenario que nos está tocando vivir en cuarentena, nos encontramos ahora 24/7 en familia, ¿verdad? Por eso es que hoy están las noticias hablando de conflictos entre familias, psicólogos, consejeros, matrimonios, de todo entrando también en acción, porque está entrando en conflicto. ¿Qué quiere decir? 12 cónyuges que no se veían, ahora se están viendo todo el tiempo.
Y están compartiendo, decidiendo, experimentando, viviendo. Y los hijos también con sus papás. Y los papás mirando a los hijos. Y a veces descubriendo muchas cosas que no están de acuerdo. Tal vez con muchas rutinas que están viviendo sus hijos. Y ahora las están viendo. Entonces es un escenario 24/7. ¿Qué estoy tratando de decir, mi amado hermano? Es un muy buen momento. Es muy buena oportunidad para que nosotros, como hijos de Dios, seamos perfeccionados en el amor, como dice la palabra del Señor. Que estoy tratando de decir, mi amado hermano, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta cuarentena que estamos viviendo, que es un escenario de conflicto, es un escenario adverso, si queremos verlo así, económicamente y en muchas áreas, mi amado hermano, en el escenario de salud también estamos en una contingencia también. Pero dice la palabra del Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y lo que estoy tratando de mencionarle, mi amado hermano, es que la palabra, aquí el apóstol Pablo les está enseñando a los filipenses todo lo que ha acontecido también en su tiempo. Eran problemas, escenarios de conflicto. Les dice, todo está redundando para bien. Está volviéndose en una bendición. Lo que parecía que no era bendición, se está haciendo bendición. Y esto va a ser de bendición, mi amado hermano, créame. Si es que usted vuelve, como dice el apóstol Pablo, mire la oración del apóstol Pablo, dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Esta debe ser nuestra oración también. Mi oración por cada uno de ustedes, mi oración por mí mismo, si quieres verlo así, por mi familia, para que cada uno de nosotros abundemos en amor cada vez más y más, en ciencia y en conocimiento. Esto quiere decir en epignosis y en discernimiento. Esto sabe cómo se aplica, mi amado hermano. Quiere decir, yo ya estoy teniendo una comunión con el Señor y estoy viviendo, quiere decir en el Espíritu. Tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia. Y ahora necesito discernimiento para aplicarla en mi vida diaria. Permítame darle un ejemplo, mi amado hermano. Usted va a necesitar paciencia. Paciencia ahora en su hogar, que está 24/7 con sus hijos. Los hijos entre ellos también, que van a estar 24/7. Los cónyuges entre cónyuges van a también a tener ese desafío, mi amado hermano. Ese desafío de poder poner ahora en práctica, como dice, abundando en ciencia y en conocimiento. Epignosis, es decir, ahora vivirlo, no solamente saberlo, no haber leído el capítulo 13 de Corintios y saber lo que dice, pero no vivirlo. Aquí vamos a tener que vivirlo. Vamos a tener que dar examen delante de nuestros hijos. Nos van a ver si tenemos gozo, a ver si tenemos paz, a ver si tenemos paciencia, a ver si tenemos benignidad, a ver si tenemos templanza y viceversa, mi amado hermano. Nosotros podemos ver, mira a sus hijos, a ver si tienen gozo, a ver si tienen paz, a ver si... ¿Sabe por qué? Porque si no, entonces estamos viviendo, por eso dice aquí la palabra del Señor, para que seamos sinceros e irreprensibles. Si no quiere decir que no estamos viviendo nuestra vida cristiana con sinceridad. Y vamos a ser reprensibles. ¿Por qué? Porque eso no es aceptable delante del Señor. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos y empezar a vivir la vida que el Señor dice que tenemos que vivir en amor, mis amados hermanos. De tal forma que, dice aquí la palabra del Señor, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más y bien para el progreso del Evangelio. Yo quisiera que usted, que yo, que juntos como iglesia podamos disponer nuestros corazones delante del Señor, poner atención y poder decir lo que dijo el apóstol Pablo. Quiero que sepan que más bien esto ha redundado para progreso del Evangelio. Que esto haya redundado, mi amado hermano, para que nosotros seamos fortalecidos en el Señor, para que también nosotros podamos ser instrumentos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor es tan preciosa y es como miel, dice la palabra del Señor, para nuestro paladar, para nuestro ser. De tal forma que todo, mi amado hermano, lo puedo en Cristo que me
fortalece. Cuando nosotros entendemos que los escenarios que Dios permite son para nuestro perfeccionamiento, que cada uno de nosotros puede decir: Señor, ¿qué quieres perfeccionar en mí con esta situación tan complicada? Señor, te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú nos estás permitiendo vivir estos tiempos. Y ha sido parte de tu soberanía y de tu voluntad. Padre, te suplicamos, Señor, tu protección, tu guarda, Señor amado. Que seas tú, Señor, guardándonos, protegiéndonos a cada uno de nosotros, Señor. A tu pueblo, Señor amado, a tu iglesia, al Faro, Señor amado. Te suplico, Señor, seas tú, Señor amado, teniendo cuidado de cada uno y en particular, Señor. Te pido que seas proveyendo, Señor amado, lo necesario, Señor, para las necesidades, Señor, de su hogar, los compromisos, Señor amado. Padre, te suplico que tú hagas milagros aún en estos momentos difíciles, Señor amado. En cada hogar, Señor amado. En tu casa, Señor amado. En tu iglesia, Señor. Te suplico, Señor, por los que no te conocen, Señor amado. Y te pido, Señor, tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Para que nosotros, Señor, podamos, Señor amado, sentir en nuestros corazones este llamado tuyo, Señor amado. Para hacer luz, Señor, en medio de las tinieblas. Para hacer ese faro, Señor, en medio de la tormenta, Señor amado. La luz en medio de la tormenta, Padre. Que podamos traer, Señor, palabras tuyas, Señor, de salvación, Señor amado, a los que no te conocen. Y Padre, queremos ser el instrumento que tú utilices, Señor amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga grande y poderosamente.